Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Bienvenidos todos nuevamente a En Contexto, y ahora arrancamos este año con dos estudios muy interesantes que se presentaron en 2024, pero que dieron muchísimo de qué hablar, y esto porque en el contexto de las inmunoterapias, particularmente los anti-PD1 y anti-PDL1, ya parecía que habían dado todo lo que tenían que dar, pero en ASCO y en el Mundial de Cáncer de Pulmón en San Diego se presentó un anticuerpo biespecífico que en apariencia no tenía ni un mecanismo de acción innovador y que difícilmente pensaba que podría aportar algo adicional a lo que ya sabemos. Y pues bueno, en dos contextos que son completamente diferentes. El primero de ellos en los altos expresores, que son aquellos que, como ustedes saben, tienen más de 50% de PDL1, y en el segundo, en aquellos pacientes que progresaron a osimertinib en una segunda línea. Y sí, si ya te lo estás imaginando, sabes que estoy hablando de ivonescimab, un anti-PD1 y anti-VEGF. Pero para ponernos en contexto en estos temas, tengo el gusto de contar con dos brillantes colegas y amigos. Y en primer lugar les presento al doctor Oliver Higuera, quien es médico oncólogo experto en tumores del tórax y que trabaja en el Hospital de La Paz en Madrid, España, y que ha participado ya en varios ensayos clínicos con inmunoterapias y terapias dirigidas, y que es un honor tenerlo aquí invitado con nosotros. Y al doctor Osvaldo Hernández, oncólogo médico de oncología integral satélite, que ha participado también en diversos ensayos clínicos de cáncer de pulmón, y pues que ambos se han caracterizado por su trato, no solamente como excelentes profesionales, sino un trato muy humano con los pacientes, y bueno, también con todo su grupo. Son líderes de opinión en varios tumores y pues muy buenos amigos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en Contexto. Gracias a ti. Gracias a ti, un placer. Y pues bueno, inicialmente, Osvaldo, me gustaría que nos explicaras pues el rol actual de las terapias anti-PD1 y PDL1 en cáncer de pulmón no pequeñas con expresión superior a más del 50% para poder pues ir explicándoles a nuestra audiencia cómo se trata un paciente en esta situación. Ok, si recordamos, prácticamente la primera integración de inmunoterapia en la primera línea en cáncer de pulmón fue justamente en esta población. En esa población alta expresora con más del 50%, conocido que 024, que fue la primera vez que vimos el impacto de monodroga con la inmunoterapia en el tratamiento de cáncer de pulmón. A partir de ahí, evaluando a los expresores, corrimos un poquito al 042, empezamos a evaluar si realmente la inmunoterapia pudiera funcionar incluso en aquellos pacientes positivos, pero por debajo del 50%, y la información se fortalece en un estudio con el Empower Lung 1, donde también se demuestra este impacto para la población altamente expresora. Entonces, ya teníamos este panorama de monodroga de inmunoterapia, idealmente para población de más del 50%, pero parecería que también aquella población solamente positiva pudiera tener un impacto del beneficio de inmunoterapia como monoterapia. Y Oliver, aunque estábamos acostumbrados, porque como dice Oswald, pues se posicionaron 3 tratamientos en altos expresores, donde aunque no es perfecto el tratamiento, sabemos que algunos pacientes podrán ser una super expresión de PDL1 y no servir de absolutamente nada la inmunoterapia, pero pues también se presentaron resultados, como dice Oswald, del 042, en una población que todavía dejó unas dudas impresionantes en el grupo de oncología del mundo, cuando hablamos de esos expresores de 1 a 49. La cuestión es de que esa monodroga está aprobada en los pacientes, pero es controversial. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hacen qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hacen los médicos oncólogos ahora que tenemos tu opinión mejor en España? ¿Tú lo ves como una opción? ¿Qué es lo que piensas acerca de 1 a 49%? Claro, a ver, realmente las dudas que tenemos sobre esta aproximación, ¿no? Sobre la monoinmunoterapia en altos expresores viene por la inconsistencia del marcador de PDL1, ¿no? Al final, sí que es verdad que yo considero que PDL1
es un reductor de incertidumbre, es decir, a mayor nivel de PDL1, mayor probabilidad de que la inmunoterapia o monoterapia pueda funcionar, pero sí que es verdad, como has comentado, algunos pacientes altos expresores la inmunoterapia no les hace absolutamente nada y también tenemos pacientes con PDL1 por debajo del 50% que sí que les funciona. Realmente nosotros por las aprobaciones en España el pembrolizumab solo lo podemos poner por encima del 50%, es decir, nosotros nos basamos en el 0,24 y no en el 0,42. Realmente los resultados en ese grupo de 1,49%, pues bueno, pues realmente hay que mirarlos con calma, porque sí que es verdad que el estudio es positivo, porque el estudio fue diseñado para pacientes PDL1 por encima del 1%, pero realmente si analizamos los subgrupos, el mayor beneficio de los pacientes son por encima del 50%, que son los que tiran la curva hacia arriba y lo que hace que, al final, desde el punto de vista estadístico, el estudio sea positivo. Pero yo creo que realmente no me quedo tranquilo tratando con monoinmunoterapia a pacientes con PDL1 por debajo del 50%. Sí, toda esta introducción, para que se den cuenta, es porque vamos a hablar del Harmony 2. Y ese estudio es como un 0,42, donde metes de 1,49 y más del 50%. Y lo que hacen es algo muy interesante con, al asignar estos tratamientos, pero la verdad es que se usa o Pembro o Ivonescimab. Pero cuando tenemos esa opción para pacientes de expresión de más del 1%, ¿qué es lo que le pasó por la cabeza a cualquiera de los dos? Porque digo, yo la verdad es que lo primero que pensé era que era un Me Too trial, ¿no? Como le decimos. ¿Ustedes qué pensaron acerca de ese ensayo clínico? Vale, pues creo que es importante resaltar, ¿no? Que sabemos que esta población en combinación con quimioterapia va a tener mejores resultados. O sea, incluso más del 50% te da mayor tasa de respuesta. Entonces, quizás es donde tienes que considerar que la quimioterapia con inmunoterapia pudiera ser quizás uno de los mejores estándares de manejo y en comparación. Quizás ahí no me quedaría duda si veo un estudio con más del 50% y ahorita platicaremos de las peculiaridades de cada paciente, pero un estudio que integra población de 1,49%, donde realmente tenemos mucha incertidumbre si funciona, realmente me quedo un poquito la duda de saber si realmente este impacto en esta población con el estudio va a descartar ya que usemos la quimioterapia, perdóname, para esta Y población. perdón que te interrumpa, pero entonces este punto que tocas es súper importante, porque muchas veces, bueno, no sé, he escuchado en varios foros que la combinación de inmunoquimio, pues dicen es que le quito la toxicidad de la quimio. Entonces, y que se la puedo dar a lo mejor a un paciente que tiene un ECOG no fit, o que la puedo utilizar en un paciente anciano, o que puedo utilizar. Pero realmente, ¿en quién usaríamos la monodroga? O sea, ¿en quién, Oliver, Osvaldo, en quiénes les gusta usar la monodroga? Realmente estoy muy tranquilo en altos expresores y en muy altos expresores. Pero al final tenemos los datos de Cemiplimab, ¿no? Ese es un grupo de por encima del 90%, que son los que más se benefician. Y luego no hay que olvidar también otros factores, como puede ser el hombre o mujer. La inmunoterapia se benefician más los hombres. Yo realmente, una mujer a día de hoy, me cuesta mucho tratar solo con monoinmunoterapia. Y otro factor importante también es el tabaco. Pero al final, pues bueno, aunque tengas un PDL1 del 51%, pero si el paciente es fumador, pues yo sí que estoy más tranquilo tratándolo con la monodroga. Sí que es verdad que, como podremos comentar después, en este estudio, en el de Ivo versus Pembro, PDL1 por encima del 1%, pero hay un porcentaje hasta un 20% que son no fumadores. Yo no sé si vosotros en vuestro día a día, un paciente con un PDL1 del 5% no fumador, si tratarías con monodroga. Yo creo que a día de hoy, con la evidencia que tenemos, yo creo que nos daría un poquito de reparo. Sí, yo tengo un sesgo brutal, ya sabe también el Osvaldo. La verdad es que a mí no me gusta usar monodroga en general, porque aunque tengas, bueno, los estudios en su mayoría eh, te demuestran que hay un 30% de pacientes que los vas a perder los primeros 3 meses.
Y eso no estamos seguros por qué es, pero hay varios mecanismos que no estamos midiendo y que son complicados de entender. Puede ser baja carga mutacional tumoral, que puede ser un subrogado de neoantígenos, ¿no? Entonces, que tiene pocos neoantígenos, pero también un microambiente que no estamos midiendo, que puede ser un microambiente que es no inflamatorio. Puedes tener otras mutaciones, porque casi todos los estudios se excluyen EGFR y ALK, pero nos faltan otras mutaciones por medir que se dan más en gente que es no fumadora. Entonces, hay muchas cosas que tiene, o sea, cuando decimos adenocarcinoma del fumador y del no fumador, parece que suena que tienen TTF1 y napsina positivos y que son los mismos, pero molecularmente son muy distintos. Y la respuesta que uno debería esperar en en un no fumador, pues es prácticamente baja o es serendipia, es pura suerte que realmente funcione por algún antígeno importante, pero realmente en la mayoría de pacientes, una monodroga en un no fumador, yo no lo veo, no sé tú cómo ves eso. Sí, coincido contigo, ¿no? O sea, creo que el impacto que mayor tenemos en los pacientes, tanto en tasas de respuesta, control de la enfermedad y sobrevida, va a ser con la combinación. Habíamos quizás dejado la monodroga en un mal contexto, porque luego decíamos, es que el paciente añoso o el paciente con pobre COG no se beneficia de la quimio y quizás deberíamos estar tranquilos con la inmuno. La realidad es que no, o sea, no depende de la edad para que tú puedas limitar el tratamiento de un paciente, más bien sería la funcionalidad y eso hasta cierto punto, ¿no? Entonces, quizás yo coincido un poquito con Oliver que dejaría en tratamiento con monodroga quizás solamente esos muy altos expresores o realmente la práctica que te llegas a encontrar con ese paciente que por más que le explicas no acepta un manejo con quimioterapia, ¿no? Que llega a pasar. O sea, yo quiero quimio, yo quiero inmunos, no quiero manejo con quimioterapia. Pero si pudiéramos potencializar el manejo con quimio-inmuno, quizás yo siguiera considerando la quimioterapia como el mejor estándar, independientemente del valor del PDL1. Y pues bueno, para adentrarnos y poder empezar así a hablar del estudio, me gustaría que Oliver nos cuente, pues, ¿qué es ivonescimab? Pues realmente es un bioespecífico, realmente ataca directamente a anti-PDL1 y VEGF, concretamente la parte soluble VEGF alfa, este travalente, y bueno, realmente es un fármaco que nos ha sorprendido bastante por ese mecanismo de acción. Realmente lo que estamos viendo y la información que hay al respecto sobre el mecanismo de acción no es una suma de anti-PD1, no es más la actividad antiangiogénica. Parece que se potencian, es decir, que inhibir el PDL1 potencia la actividad y la capacidad inhibitoria de la angiogénesis y al revés, ¿no? Yo creo que al final algo tiene que tener para, para ver esos resultados que comentaremos a posteriori, que realmente yo creo que todos nos hemos quedado completamente sorprendidos y bueno, y sorprendidos en este caso gratamente, claro. ¿Y cómo viste tú el diseño del estudio? Realmente las principales críticas es, por un lado, PDL1 por encima del 1%, es decir, al final, realmente en el 1,49% estamos eligiendo a día de hoy el mejor comparador, es decir, a lo mejor en esos pacientes, cómo funcionarán las curvas si comparamos Ivo versus quimio más inmuno. Y obviamente también otro hándicap que tiene este estudio es que, bueno, que son distintos centros, pero son todos en un país que es China, ¿no? Al final siempre está la duda de si estos resultados se van a extrapolar a los no asiáticos. Habrá que ver y hay estudios en marcha, pero lo que no hay duda es que los resultados son realmente espectaculares. Osvaldo, cuando se desarrolla un ensayo clínico en monodroga o con inmuno, que hubiera sido, pero digamos, es monodroga, ¿qué tan ético es hacer caso omiso de todo lo que ya sabemos que genera resistencia a las inmunoterapias? O sea, porque aquí, como platicamos hace ratito, pues no estamos poniendo que no tengan EGFR ni ALK, no estamos viendo los demás, no estamos viendo todo lo que vimos que genera resistencia, mutaciones de resistencia, etcétera. Tú cuando ves un diseño de estudio de estas características, ¿te deja cómodo para tú decir, sabes que yo como investigador voy a participar en una monodroga de estas características o te deja incómodo? Ok, me parece que para el momento actual que vivimos nos quedamos cortos, ¿no? O sea, quizás esto si fuera el año 2015, cuando empezábamos a hablar de inmunoterapia, sería un muy buen estudio, pero hoy que conocemos mecanismos de resistencia, por ejemplo, las conmutaciones, ¿no? Ya cuando hablamos de CTK11, de KRAS, incluso TP53, conmutaciones de sensibilidad a la inmunoterapia, me parece que son ensayos quizás que pudieran haberse diseñado de otra manera para poder identificar
de una manera más apropiada, qué población se beneficie realmente del manejo. Entonces, me parece que sí, o sea, el diseño sería quizás poco corto a lo que hoy pudiéramos hacer con toda la información que ya disponemos. Sin embargo, tristemente en nuestro medio, pues sigue siendo una buena alternativa para nosotros el seguir buscando otras opciones y quizás ver si un mecanismo biológico diferente, que es un anticuerpo bispecífico, pudiera conferir un mayor beneficio para esos pacientes. Oye, y bueno, los estudios ya en la actualidad, prácticamente todos los ensayos clínicos de inmunoterapias las llevas, si el caso va bien, hasta 2 años. Pero, pues, ¿de dónde vienen los 2 años? ¿Tú sabes? Ok, es una pregunta interesante. De hecho, le estoy preguntando a ChatGPT en este momento y tampoco me da una respuesta. La verdad es que no tengo un racional científico, algún diseño de estudio que me haya dicho que parar el tratamiento a los 2 años o continuarlo de manera indefinida fuera apropiado. Pero esa información de los 2 años la extrapolamos de melanoma. O sea, la información empezó a manejarse en melanoma y en melanoma empezamos a ver que aquellos pacientes que mantenían respuesta por 2 años, el continuar tratamiento parecía ser exactamente igual que suspender a los 2 años. Y de ahí la información se vino a pulmón y lo estandarizamos en pulmón como un ritual religioso y a los 2 años todos los ensayos clínicos el día de hoy para el tratamiento, ¿no? A diferencia, yendo más hacia atrás con el estudio Poseidón, el tratamiento era hasta progresión de la enfermedad. De hecho, yo tengo un pacientito que ahorita, 2018 hasta hoy, sigue dentro del ensayo. Entonces, El 150 también, ¿no? Es como que cada fármaco pues iba con su tiempo. La tezo también parece que es hasta la progresión. Yo creo que al final, en nuestro día a día en oncología, estamos haciendo cosas que realmente tampoco sabemos muy bien de dónde viene, cómo interpretarlo. Es un foro en los foros de debate, pues siempre se habla, ¿no? ¿Qué hacer a los 2 años? Yo creo que la mayoría de los pacientes deberíamos parar a los 2 años, porque es lo que nos dicen los estudios. ¿Por qué? Pues realmente no lo sabemos. ¿Que habrá algunos que se beneficien de continuar? Seguro. A día de hoy, yo creo que deberíamos todos ser lo más pulcros con los estudios que dan aprobación a los fármacos y al final parar a los 2 años. Muchas gracias. Y una pregunta que me encanta así como explorar siempre es que le estamos dando cierto valor a un desenlace que puede ser ya sea le damos valor o al del comité independiente o al del investigador. Entonces es una cosa como filosófica y luego los que hacemos o participamos en ensayos clínicos, pues tenemos ciertas armas adicionales como que tú estás viendo al paciente y aparte haces el resiste, todo esto, pero el comité independiente es muy preciso tal vez en su evaluación, pero la cuestión es qué es lo que debemos de buscar, particularmente cuando hablamos de inmunoterapias, porque a lo mejor en terapias dirigidas es un poco diferente, pero aquí en inmunoterapias, comité independiente o investigador, aquí le hacemos caso porque este ensayo clínico es el comité independiente, el que el desenlace principal es PFS. sí, claro, es interesante el debate, ¿no? Digo, yo sin lugar a dudas confiaría más en un ensayo que me dice que es revisión de un comité independiente. ¿Por qué? Porque es gente que únicamente está dedicado a eso. O sea, ellos reciben las imágenes, miden, identifican las lesiones y confirman la progresión. A lo que reporta el investigador, que si vemos históricamente, los datos son cercanos, pero no siempre coinciden, ¿no? Incluso platicábamos ahora que salió el Flaura 2, que fue algo muy parecido, ¿no? Con el Flaura 2 también le dieron más peso a la revisión del investigador que al comité independiente. Entonces, yo en lo personal sí favorezco más un estudio cuyo objetivo es la sobrevida libre de progresión en base al comité central o independiente. Pero sí que es verdad que, claro, al final, como comentas, ¿no? Está el comité independiente que lo está revisando, que al final parece que ellos saben más porque son especialistas, subimos las imágenes para que lo valoren, pero bueno, al final realmente ellos se pierden la información de ver el paciente, ¿no? Y al final, sobre todo con la inmunoterapia, al final, con estas respuestas paradójicas que estamos viendo, esas autoprogresiones. Yo creo que al final hay que darle peso a los dos, balancear el peso de los dos y no hay que olvidar que lo más probable, lo que más se acerque a nuestro día a día, sea la valoración por el investigador, porque al final va a tener esa información del paciente que al final es la que tendrás tú en tu día a día con el paciente. Pero yo creo que por suerte la mayoría de los estudios pues suele haber cierta concordancia o por lo menos no resultados contradictorios, que será el problema, ¿no? Que ¿Sí? uno salga positivo y el otro negativo, a ver qué hacemos. Pero bueno, yo creo que
me da confianza el comité revisor independiente, pero sí que es verdad que yo también le doy cada vez más valor a lo que decide el investigador, sobre todo cuando estamos hablando de inmunoterapia, ¿no? Que muchas veces es muy difícil valorar la respuesta. Sí que quizás tendríamos que hacer un apartado, ¿no? En lo que es progresión tomográfica y lo que es progresión clínica, porque incluso muchos estudios te permiten, si ya progresó el paciente, pero tú consideras que mantiene beneficio clínico, Ujú. tú puedes continuar la terapia pese a la progresión documentada por imagen, que es esa información que ellos no tienen, ¿no? Y quizás tendríamos que analizar esta sobrevida libre de progresión clínica o Sí, pero en el sintomática. ensayo es Sí, progresión. Así En el es. ensayo, progresión. cuando ya realmente, aunque tú te permita continuar por beneficio clínico que el investigador tú mismo consideras, ya es progresión. El resto de las revaluaciones, incluso aunque luego ya se mantenga estable, es progresión. Correcto. No, yo creo que todo esto está muy, o sea, mi opinión en ese aspecto de continuar tratamiento por beneficio clínico, yo me he equivocado siempre. O sea, Ujú. ¿por qué? Porque cuando ya lo quiero avanzar a docetaxel, por ejemplo, el paciente o algo así, ya no lo alcanzo. Ya tiene progresión clínica, ya más sintomática, ya no tiene el eco que tenía. Entonces, y los estudios se basan en un estudio, un análisis de grupos de Gandara de Louk, donde se ve eso, pero hay un sesgo donde pone a los que ya no les das tratamiento, pues son los que están más mal. Los que les continúas tratamiento, pues son los que están mejor, y los que cambiaste a docetaxel les fue como intermedio entre esos dos grupos, pero sí hay un sesgo de selección. Entonces, la cuestión es de que en base a eso lo siguen haciendo, y yo, cuando yo empecé a hacer eso en el TAIL y en otros proyectos, me equivoqué brutalmente. O sea, algunos ya no los podía alcanzar. Entonces, parte del tratamiento buscas mantener el control de los síntomas, pero si te tardas mucho en accionar una segunda línea, hay que tener nada más cuidado, ¿no? Eso, que Claro. puede que haya algunos que se beneficien, la bronca es que no sabemos quién y puedes perder pacientes en el camino. Este estudio, según yo, no permite eso de beneficio, este beneficio clínico, no me acuerdo. Pero bueno, es algo que es interesante de comentar. Y también algo que es interesante, Oliver, si nos puedes contar en escamosos, normalmente, aunque ya tenemos casi información de que es más seguro a veces usar antiangiogénicos de lo que pensamos desde 2006 con los estudios de bevacizumab en cáncer de pulmón, pues aquí meten un porcentaje, o sea, aceptan meter escamosos en un estudio donde se da inmuno y se da un antiangiogénico. ¿Tú cómo sientes? ¿Cuál es la percepción de darlo en los escamosos? Pero realmente es una de las novedades, ¿no? También de un punto fuerte, ¿no? De esta molécula. Realmente en escamosos estaba denostado el tratamiento con antiangiogénicos, realmente no por la falta de eficacia, sino realmente por esa hemoptisis, por esa toxicidad. Sí que es verdad que al final todos hemos aprendido, cada vez tenemos más radiólogos de toras especializados que nos informan realmente de ese tumor, esas masas centrales asociadas fundamentalmente al escamoso que vemos con los escamosos, se infiltra o no infiltra grandes vasos, porcentaje de infiltración. Yo creo que al final es esa información la que nos es muy útil. Y al final, bueno, nos ha sorprendido los datos de eficacia en escamoso, ¿no? Al final es un grupo de pacientes que también se benefician. De hecho, también se ha desarrollado también esta molécula incluso en combinación también en escamosos. Sí, y algo Es un que, nicho de pacientes que realmente de peor pronóstico y al final que siempre nos quejábamos que iban peor. sí, y algo que es también se me hace interesante, que este es el primer ensayo clínico, por lo menos ahorita me corrigen si me estoy equivocando, pero es el primer ensayo clínico de inmunoterapias que el desenlace principal es sobre vida libre de progresión. Casi todos los ensayos clínicos de inmunoterapias es sobre global. En los TKIs siempre ha sido diferente por el beneficio que se ve de un TKI, pero en inmunoterapias, según yo, es el primero que lo pone como desenlace principal. ¿Ustedes cómo lo ven? Realmente es sorprendente. Sí que es verdad que habitualmente las curvas que veíamos con la inmunoterapia pues era prácticamente similares en los primeros meses, pero eso la PFS prácticamente era fin, 3, 4 semanas, un mes arriba o abajo, muchas veces no era significativo y el gran beneficio era más a la supervivencia global o ese porcentaje de pacientes largos supervivientes, ¿no? Era realmente lo que te aportaba la inmunoterapia. Esto es al revés, esto nos ha cambiado completamente los esquemas. Aquí estamos viendo mejoría en la supervivencia de progresión, mejoría clara de lo que estamos hablando en el estudio de prácticamente 11 meses. Es decir, al final son resultados que prácticamente casi no veíamos ni con la quimioterapia, ¿no? Entonces, al final es algo que nos cuesta o
cuesta digerir, pero al final que es una realidad y tenemos que analizar. Yo creo que por eso estamos aquí, ¿no? Para ver qué está ocurriendo. Sí, yo quizás también pienso que el racional es que siempre que comparábamos de inmunoterapia, la comparábamos contra quimioterapia. Y la solida ley de progresión no veíamos diferencia. Generalmente las curvas o incluso se entrecruzaban, no iban muy paralelas y hasta el final se separaban. En este estudio estamos comparando inmuno con inmuno. Entonces, quizás ahí sí piensas tener una diferencia y no perder esta población que estábamos acostumbrados a ver pérdida en los estudios de monodroga con inmunoterapia, ¿no? Quizás eso puede ser que da esta tranquilidad de poder poner un objetivo de solidaridad y de progresión porque le estás comparando inmuno contra inmuno y no como históricamente lo habíamos hecho, que era contra algún esquema de quimioterapia o solamente con quimioterapia. Sí, esto me encanta que la audiencia lo escuche porque hasta ahorita no hemos hablado de resultados ni de población de estudio ni nada, estamos hablando de puro diseño del estudio. Pero entonces es la importancia de cómo se hizo este diseño, o sea, lo innovador que es en algunas cosas. Digo, ya estamos spoileando que da buenos resultados y todo, pues ya lo sabe todos, pero la cosa es analizarlo un poco a profundidad de cómo se diseñó, por qué se diseñó, cómo se diseñó, qué pasaba, ¿no? Entonces, todo eso se hace interesante, pero ahorita que comentabas sobre el Día de la Población, ahora sí, ¿qué es lo que viste tú en esta población de estudio? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Ok, vale. Quizás el punto uno, y que es cuando tuve los comentarios del estudio, es que hay que esperar que estos resultados se repliquen en población asiática, ¿no? O sea, es un estudio prácticamente diseñado solamente para la población asiática. Es un estudio donde prácticamente el análisis es hombres, 85% de la población son hombres, solamente 15% de la población son mujeres. Y un dato interesante es la situación del tabaquismo, ¿no? Estamos habituados siempre a ver a mayor cantidad de población fumadora, y aquí prácticamente cerca de un 50-50 de población fumadora y población no fumadora. Y en cuanto al PDL1, pues el PDL1 de 1 a 49 fue prácticamente el 60% del estudio, y es un estudio positivo incluso en esta población no alta expresora de PDL1. Sí, la verdad es que es algo muy, muy interesante. Y Oliver, ahora sí, te toca contarnos qué fue lo que pasó con este estudio, por qué nos llamó tanto la atención, cuál fue el resultado que tuvieron en Soberanía Libre de Progresión. Pues nada, resultados espectaculares. Además, eran espectaculares porque veníamos de estudios negativos. Al final, con inhibir TIGIT, ¿no? Los resultados Tristísimo lo que exactamente, pasó es con como TIGIT. el tiragolumab completamente se había caído, a pesar de que el fase 2 resultados muy prometedores, estábamos todos muy tranquilos, ¿no? Pues estos pacientes son los que más se benefician. Y al final, bueno, también con resultados con LEMBA, habíamos perdido la esperanza. Y bueno, realmente llegan estos fármacos, este fármaco en concreto, el IVO, que es un resultado completamente positivo, pero positivo, claramente positivo, un incremento de la supervivencia libre de progresión, prácticamente te llevas a los 11 meses, pero sí cuando analizamos los subgrupos, todos los pacientes se benefician. Incluso lo que también es muy llamativo es que ese beneficio ocurre desde el principio, es decir, esa pérdida de pacientes que vemos con la inmunoterapia no la vemos tan claramente con el brazo de Ivonescimab. Y también lo que es muy llamativo, que también que nos demuestra que este fármaco es muy eficaz, que cuando analizamos los pacientes altos expresores por encima del 50%, que a priori son los más favorables con pembrolizumab, en este subgrupo de pacientes también Ivo es muy superior. Por lo tanto, si verá que tenemos que ver con calma, tenemos que, como ha comentado Oswald, ver qué pasa pues en mujeres, que ver qué pasa en población no asiática, pero a día de hoy los resultados que hay son muy prometedores, son espectaculares. Y eso, ¿por qué habrá sido? O sea, yo la verdad es que veo una inmunoterapia, un inhibidor de checkpoint de de la vía PD1, PDL1, con un medicamento que no es innovador, o sea, con una cosa que parece no ser innovador, un inhibidor de VEGF. O sea, ¿por qué nos está dando ese resultado? O sea, cómo podríamos explicarlo molecularmente? ¿O qué hay atrás de todo esta sinergia que en teoría se ve con ivonescimab? Pero parece ser que, digamos, que no es, como he comentado antes, no es la suma de angiogénico más anti-PD1, porque eso al final también lo hemos visto con la tocilizumab, con bevacizumab. Sí que verá que el antiangiogénico puede aportar más actividad, pero yo creo que aquí es sobre todo más el racional biológico, y estudios in vitro lo demuestran que esta molécula, cuando bloquea el eje anti-PD1, anti-PDL1, potencia la actividad inhibitoria de la angiogénesis, y al revés, existe cierto sinergismo que se ve que cuando actúa uno por uno.
También realmente la capacidad antiangiogénica de ivonescimab actúa bloqueando el VEGF, la parte A, que realmente es el que se une al receptor uno y 2. Por lo tanto, estamos actuando sobre estos dos receptores, ¿no? El receptor uno es el que más se relaciona con la angiogénesis, los resultados los obtenemos bloqueando este receptor, pero también está el receptor 2 que se relaciona más con el microambiente tumoral, un ambiente supresor. Por lo tanto, al bloquear los dos receptores, parece ser que, que potencia esa actividad anti-PD1, la antiangiogénesis, y parece ser que es el racional biológico que lleva detrás los resultados de eficacia que estamos viendo en la práctica clínica. No lo creeremos o no, pero al final esto está ahí y algo tiene que haber que nos justifique esta eficacia. Sí, porque quiero que la audiencia sepa que estamos justamente haciendo algo que hace de ratito dijimos que no íbamos a hacer. O sea, dijimos, bueno, oye, es que no te gusta la monodroga en un paciente que es no fumador, no te gusta la monodroga en los de 1 a 49, no te gusta, y todos los subgrupos se beneficiaron. Oswald, ¿tú te sentirías, ya con estos resultados, ahora sí, te sentirías cómodo de tratar con ivonescimab en monodroga a una persona no fumadora de 1 a 49? No, el estudio está comparado solamente contra inmunoterapia, cuando sabemos que los mejores resultados que tenemos es la combinación con quimio e inmuno. Yo no sé si Bonesimab va a ser mejor que la combinación de quimio pembro o quimio con alguna otra inmunoterapia. Entonces, bajo ese sentido, yo no pondría como un estándar terapéutico Ivonescimab, pese a los muy buenos resultados presentados aquí, porque no está comparado contra nuestro mejor estándar terapéutico para esa población de PDL1 inferior al 50%. Hace rato platicábamos, me sentiría tranquilo con la monodroga para los altos expresores, para los fumadores, pero no nos dejaba tan tranquilos ese 1,49%. Entonces, con estos resultados, dejar de lado la quimioterapia, que no la tenemos evaluada en este estudio, yo no me sentiría tranquilo para esta población usar solamente ivonescimab. Eso que dices, a mí se me hace interesante porque, digo, son resultados que nos está dando prácticamente lo mismo que nos da una combinación con quimio. Entonces, en PFS, pero la cuestión es que es en población asiática, ¿no? Casi siempre cuando pasa algo así de impresionante en población asiática, pues decimos, no, es que necesitamos reproducirlo en población, o sea, global, no nada más que sea asiática por ciertas diferencias que pudiera haber. ¿Tú qué piensas de eso? Porque, bueno, en relación a lo que dice Osval, ya se están llevando los fase 3. Tú en España creo que lo estás llevando, yo también lo estoy llevando en Ciudad de México. Los fase 3, pues de combinaciones de quimio con ivonescimab para responder lo que dice Osval. Pero digamos, vamos a pensar que esos no están y que el que viene es un ensayo clínico fase 3 de ivonescimab versus pembro, y se corrobora que este resultado es igual en la población. ¿Tú te sentirías cómodo en los PDL1 de 1,49 y en los no fumadores de soltarles ivonescimab solo? ¿O le darías pembroquimio? ¿O qué harías tú? Pues vamos, esto me lo planteo y es algo que no me hubiese hecho antes. Yo al final estos pacientes, como has comentado antes, Oswald, la quimioterapia tiene un papel, pero claro, de estos resultados, si realmente estamos hablando, ¿qué ocurre con estos pacientes en la supervivencia global, ¿no? Que al final estamos hablando que estamos dando la monodroga y que es un paciente que no has tratado con quimioterapia, que te queda la quimioterapia para las segundas líneas, el platino. Al final tendremos que vernos al final esto cómo se traduce en la supervivencia global, porque al final la supervivencia global es la suma PFS1, PFS2, pero si ya partimos de una PFS1 prácticamente de 12 meses y aún te queda la quimioterapia, es algo que tenemos que ver, ¿no? Y al final yo creo que es este estudio yo creo que va a cambiar las cosas, pero sí que es verdad que necesitamos más datos más a largo plazo sobre la eficacia. Y en relación, bueno, sabemos que estamos inhibiendo VEGF, entonces tenemos toxicidad por inhibir VEGF, y estamos dando inmunoterapia, entonces tenemos toxicidad por inmunoterapia. ¿Algo que ustedes hubieran visto que les llamara la atención de esto adicional a lo que ya conocemos? Pues realmente, si yo veo el estudio, no veo toxicidades fuera de lo que ya conocemos, ¿no? O sea, tiene los eventos inmunomediados típicos o tradicionales, como el hipotiroidismo, tiene los eventos de sangrado, que es muy poco el porcentaje, y proteinuria, que ya conocemos del antiangiogénico. O sea, realmente no veo algo extraordinario por la combinación, fuera de lo que estamos habituados todos nosotros a ver en la práctica diaria.
Sí, sí, también se caracteriza el fármaco por la seguridad. Pero estamos hablando de un fármaco que es eficaz y un fármaco que es seguro. Lo que es todos los efectos secundarios inmunomediados prácticamente son similares iguales a los otros fármacos. Y luego los efectos secundarios de clase asociados a nivel de angiogénesis, pues lo conocido, hipertensión, proteinuria, similar, efectos tromboembólicos, y luego también llama la atención, pues bueno, ese pequeño porcentaje de hemoptisis que yo creo que es realmente es secundario a la buena selección y a la necesidad de seleccionar los pacientes que no tienen, por ejemplo, infiltración de grandes vasos, ¿no? Y pues miren, ahorita con lo que acabamos de decir es un estudio que ya es revolucionario per se. Pero, pues bueno, para los que nos están escuchando, que van camino a su casa o que están cocinando y todo, les tengo que decir que no es el único estudio que revolucionó esta parte de Ivonescimab, que es que realmente hay otro estudio que vamos a comentar brevemente, pero que es importantísimo por lo que nos empieza a insinuar también. Y tiene que ver con el Harmonia. Este estudio se da a la progresión de osimertinib. O sea, estamos hablando de población EGFR mutada. Cuando progresan, pues ya habíamos sepultado nosotros a la inmunoterapia. El estudio Keynote 789 nos dijo muy claramente que dar pembroquimio versus quimio era exactamente lo mismo. Y entonces, eso ya, digo, eso vino a confirmarnos resultados de que, bueno, ya comentamos antes, EGFR son no fumadores, baja carga mutacional tumoral, tumores poco, bueno, poco inflamatorios o fríos, como les decimos, y muchas otras características que los hacen pedrenos bajos, que los hacen como malos respondedores en general a este subgrupo de pacientes. Pero este estudio ya nos dijo que en un fase 3 pues que la inmuno no juega. Y pues bueno, ahora se les ocurre presentarnos al estudio Harmonia, donde vemos que ya parece que puede tener un juego, pero estamos hablando, y Oliver nos explicó muy bien, de la parte del antiangiogénico. ¿Qué hacemos nosotros a la progresión normalmente cuando tenemos, ahorita, antes de hablar de que está el Mariposa 2 como un nuevo estándar de tratamiento, lo que usábamos antes era quimio con antiangiogénico. Realmente creo que en eso estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Y cuando ya estábamos tranquilos de que el rol de la inmunoterapia era prácticamente inexistente en esta población, pues salió el estudio Mariposa 2 que se posiciona como una opción de tratamiento estándar porque duplica la quimioterapia. La quimioterapia basada en platino de 4.2 meses se va hasta 8.2 meses con una respuesta del 62%, que es prácticamente el doble de lo que nos da la quimioterapia en ese contexto. Entonces, y viene, ya que teníamos toda esta información, viene y se presenta el Harmonia con ivonescimab más quimioterapia. ¿Nos puedes explicar, Osvaldo, cómo fue el diseño de este estudio? Ok, vale, es un diseño interesante porque justamente como ya decías previamente, la inmunoterapia estaba declarada muerta en el terreno de los pacientes con mutaciones de GFR, ¿no? Nos habían ahí ilusionado un poquito con el IMpower 150, que parecía que un porcentaje de población tiene beneficio. Luego vimos en Singapur el resultado de la población asiática con estas mutaciones y vimos que no había nada, ¿no? Y de repente te topas con un estudio donde pacientes con cáncer de pulmón, avanzado, metastásico, con mutaciones de sensibilidad, 19, 21 o el 858R, que habían sido tratados previamente con un TKI y prácticamente la mayor parte recibió simertinib como un TKI de tercera generación. A la progresión eran aleatorizados a dos manejos. La quimioterapia tradicional que todos sabemos, pemetrexed con platino, o quimioterapia más ivonescimab. O sea, y te planteas, realmente, si históricamente sabíamos que la inmunoterapia no funcionaba, ¿por qué seguimos insistiendo? Pero quizás aquí el racional es este anticuerpo biespecífico con la inhibición del factor de crecimiento del deterioro vascular que quizás pudiera dar algún resultado distinto. Muy bien. Y Oliver, algo que te llame la atención de la característica de los pacientes del Harmonia. Realmente son, bueno, como ha comentado antes, Osvaldo, son pacientes que han progresado en la primera línea del inhibidor. Sí que es verdad que un porcentaje también de ellos han recibido el TKI de primera, segunda generación como tratamiento previo, siempre que no tuviesen antes 790M a la progresión. Estos pacientes tenían que hacer la secuencia en TKI de primera, segunda generación, osimertinib
y luego el estudio. Y bueno, al final son pacientes que vemos, son pacientes con alto porcentaje con afectación cerebral, afectación hepática. Oye, creo que al final son pacientes que podemos ver en nuestro día a día. Es que verdad que algo curioso de este estudio, y también es un hándicap sobre el seguimiento cerebral, realmente en aquellos pacientes que tienen afectación cerebral, de inicio sí que se les exigía resonancia magnética de seguimiento, pero aquellos pacientes que no tenían afectación cerebral al screen, al inicio del tratamiento, no se les hacía un seguimiento con resonancia magnética. Yo creo que al final es un aspecto, bueno, que también eh, hace que tengamos que analizar la eficacia cerebral con más calma. Porque además, como ya comentaremos, nuevamente este esquema es eficaz prácticamente en todos los subgrupos de pacientes. Oye, Osvaldo, ¿y cómo viste el desenlace principal? Ok, muy bien. Pues hablando de seguridad de progresión, realmente es un estudio que cumple el objetivo, ¿no? O sea, logra demostrar mayor tiempo de control de la enfermedad con la combinación de ivonescimab con quimioterapia y también, como otro análisis, las tasas de respuesta, ¿no? O sea, demuestras que la combinación también logra una mayor tasa de respuesta a lo que estábamos acostumbrados a ver únicamente con la quimioterapia. Y ¿cómo se llama? En los resultados por subgrupos, algo te llamó la atención. O sea, generalmente tenemos subgrupos en EGFR de mal pronóstico. ¿Cómo les fue? ¿Qué viste tú? Pues todos se benefician. Incluso, como has comentado, los de mal pronóstico, el 858R, pacientes con afectación cerebral, pacientes con afectación hepática, es decir, al final todos los pacientes se benefician. Creo que al final ese dato está ahí y uno demuestra la eficacia. Luego tendremos que ver, ¿no? qué hacemos, ¿no? Con estos pacientes si comparamos, como has dicho inicialmente, el Armonía con el Mariposa 2. Obviamente estamos actuando, inhibiendo sobre dos vías de señalización completamente distintas, ¿no? Por un lado estamos actuando sobre MET, que es amivantamab, que es el principal mecanismo de resistencia a osimertinib, y por otro lado, con el ivonescimab estamos inhibiendo la angiogénesis, que también sabemos la correlación biológica entre GFR y la angiogénesis, porque sí que es verdad que tenemos resultados mm, Erlo-Beva que inhibir la angiogénesis pues, también puede mejorar los resultados de los TKIs. Sí, y da tasas de respuesta aparte casi del 50%. Entonces, resultados muy, muy interesantes. Pues Osvaldo Oliver, ¿algo que quieran agregar? Digo, quizás yo te diría, o sea, esto viene a cambiar todo lo que habíamos aprendido. O sea, el hecho de considerar que la inmunoterapia no funcionaba en pacientes con mutaciones accionables de GFR y el hecho de pensar que la angiogénesis, inhibir la angiogénesis tampoco potenciaba el efecto de la inmunoterapia, o sea, y todo eso que habíamos aprendido muy bien hasta este momento, se rompe. O sea, parece que eso que sabíamos no es real. O sea, que realmente esta combinación biológica de inhibir PDL1 y la angiogénesis muestra beneficio tanto en combinación con la inmunoterapia y en aquellos pacientes con mutaciones sensibles del EGFR. Muchas gracias, Osvaldo. Oliver. Bueno, yo creo que la audiencia que no se olvide de este fármaco, porque yo creo que va a copar y en los siguientes congresos van a ir presentando resultados. Realmente el desarrollo de este fármaco está desembarcando, digamos, no solo en cáncer de pulmón, sino el resto de patologías de cáncer, cáncer de mama, triple negativo, cáncer de ovario. En cáncer de pulmón en primera línea se está combinando con quimioterapia. Y bueno, al final tendremos que ver estos resultados porque puede ser que cambie completamente el algoritmo de tratamiento. Y al final, si los resultados son los que son, pues bueno, nos alegramos también por los pacientes que son resultados eficaces, porque sí que es verdad que parece que es un paso más en el tratamiento de nuestros pacientes que realmente era necesario, porque sí que es verdad que teníamos la sensación, y lo estábamos comunicando, diciendo todos, que parece que nos hayamos estancado en ese quimioinmuno, y parece que esta nueva molécula pues aporta ese plus para mejorar, ¿no? los endpoints de nuestros pacientes. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a los que nos están escuchando y también recuerden que si tienen algún tema que les sea de interés, por favor nos pueden dejar ahí el comentario y con gusto en un programa adelante podríamos tocarlo. Muchas gracias a todos y esto fue En Contexto.